Pues benvinguts a Iglesia Tarragona, Barrio del Port, y en esta mañana vamos a tener ese tema que dice mantén el rumbo. Nuestro personaje que nos va a ilustrar para empezar es este chico. Algunos jóvenes no sabréis quién es, pero ¿lo reconocéis? Freddie Mercury, vocalista del grupo de rock Queen, hizo esta pregunta: ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? A pesar de que este chico había logrado amasar una cantidad enorme de fortuna, ¿verdad? Arrasaba con los seguidores y seguidoras, Freddie Mercury admitió antes de morir que estaba desesperadamente solo. El éxito le trajo fama, le trajo pues dinero, pero evitó que tuviera la única cosa que todos necesitamos. ¿Y qué cosa es? Una relación de amor que perdure para siempre. Esto es lo que este chico logró, muchos objetivos, pero este no lo consiguió. Así que nosotros como Iglesia nos centramos en buscar a Dios al establecer objetivos. El texto bíblico dice: muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre la dicta el Señor, ¿verdad? Es importante tener, luego tendremos estos textos, la presentación en portadores, ¿verdad, Gerard? Para que podamos revisar los textos de esta mañana, porque hay que darle más de una vuelta. Por tanto, hoy en día asombra la cantidad de gente que va a la deriva, sin un sentido de propósito. Vemos grandes juventudes, ¿verdad?, que no tienen ni trabajan ni estudian, los que solamente están para disfrutar, para beber, para el ocio, ¿verdad?, podríamos decir. ¿Qué nos dice Catherine Porter? Dice: estoy atónita ante la falta de rumbo en la vida de la mayoría de las personas. Un 50% no presta atención hacia dónde está yendo. Un 40% no se ha decidido y va hacia cualquier parte. Solo un 10% sabe lo que quiere, pero tampoco van hacia allí. ¡Guau! ¡Qué terrible!, ¿verdad? Esto. Entonces, aquí vemos la realidad de lo que vemos en nuestra cultura, ¿verdad? Por tanto, los objetivos son algo concreto en lo que podemos enfocar la atención, algo que tiene un impacto positivo en nuestra forma de hablar. No. En nuestras acciones. Un cristiano no es aquel que habla, es aquel que es primero y luego hace. Es muy importante tener en cuenta. Por tanto, los objetivos nos ayudan, ¿verdad?, a estar centrados, centrar toda nuestra atención en los propósitos. ¿Y cómo tienen que ser los objetivos? Ahí vamos a ver que en esta mañana no solamente tendremos que pensar y luego, si queremos incorporar cambios en nuestra vida, tendremos que trabajar. Porque eso de que te van a meter el postre fantástico en la boca y tú no tendrás que hacer nada, eso no existe. Por tanto, lo tendremos que tener por escrito, ¿verdad? Tendrá que ser personal, tendrá que ser específico, algo que a algunos nos cuesta mucho. Tendrán que ser objetivos alcanzables, tendrán que ser que podamos mesurarlos, que es una parte muy importante, y tener sentido del tiempo. Así que aquí tenemos
que, por ejemplo, nosotros hace ya unos años teníamos el objetivo, el propósito, como iglesia, de hacer feliz a la gente hablándoles o llevándoles a Jesús. Esto era nuestro objetivo hace 2 o 3 años, pero ¿sigue siendo nuestro objetivo? ¿Nos enfocamos para esto? ¿Sí? Muy bien, vamos a ir hablando de mantener el rumbo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mantener el rumbo? Bueno, la sociedad dirá una serie de cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Siempre tenemos que ir a qué dice la Biblia. ¿Qué le dijo la Biblia a Josué? Dice, leámoslo juntos. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. Aquí viene la cuestión. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. En nuestra cultura, la única palabra de todo lo que hay aquí que redondearía sería éxito, ¿verdad? Éxito, queremos éxito. Pero nos olvidamos que para tener éxito hay que mantener un rumbo y hay que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? No te apartes de la palabra de Dios para nada. Solo así tendrás éxito. Es importante, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante. Por tanto, en esta mañana estamos hablando de ser intencionados, ¿verdad? Esta palabra que sale tanto, pero que tiene un sentido. Dice, tener intención significa trabajar con un propósito, haciendo que cada una de tus acciones cuenten. ¿Vemos que no dice cada una de las palabras? Dice acciones. Por tanto, es un verbo. Accionar es un verbo que dice que vamos a hacer una acción, ¿verdad? Es un verbo, por tanto, lo tendremos que desempeñar. Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice aquí, el mundo le abre camino al hombre que sabe hacia dónde va. ¿Somos personas que sabemos a dónde vamos? ¿Somos personas que sabemos a quién seguimos? Porque podemos decir, yo sigo a Jesús, yo soy cristiano, tal, muy bien. Pero ¿hacia dónde va tu pie y qué acciones haces que respalden todo eso? Por tanto, vamos a hablar en un sentido, es estar enfocado en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando de forma consistente. Las personas que mantienen el rumbo, que es lo que hablamos en esta mañana, son personas intencionadas. Saben lo que hacen, saben lo que están haciendo y saben, otra parte muy importante, el por qué lo hacen, ¿verdad? Vamos a ver aquí y vamos a ver 5 claves. Por tanto, para nuestra iglesia, para los diferentes ministerios, equipos de la Iglesia, para que puedan fructificar, necesitamos personas intencionadas, capaces de enfocarse y ser productivas, personas que hagan que cada acción cuente. Muy bien, vamos a ver los 5 claves de la persona intencionada en esta mañana. La primera es tener un propósito por el que valga la pena vivir. Siempre, aquí tenemos una frase, dice, algunos tienen miles de razones por las que no pueden hacer lo que quieren, cuando lo único que necesitan es una sola razón que les diga que sí pueden hacerlo. ¿Sí? ¿En qué te vas a centrar? ¿En todo lo que quizá o en la una? Por tanto, vemos que la Biblia apela constantemente ¿a qué? Al pensamiento. ¿Verdad? Apela al pensamiento, muy bien. Por tanto, el propósito siempre va por delante. Texto bíblico. Dice, leamos juntos, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Algunos podrían decir estas palabras tan
que son tan habituales, ser intencionado, propósito, objetivo, son palabras modernas. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios no lo tiene todo programado en ese texto? Primero, ¿quién somos? Somos hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para estar en el sofá? No, para buenas obras. ¿Quién las ha preparado? Dios ya las ha dispuesto de antemano a fin de que nosotros las podamos poner en práctica. Es decir, no hay que descubrir nada nuevo. A lo mejor el lenguaje cambia, pero Dios lo tiene todo programado. Y este propósito es bueno y nos mantendrá en el rumbo. Por tanto, fijemos lo que dice ahí, dice, todos tenemos una misión específica en la vida. Todos tenemos que cumplir una tarea en concreto que exige cumplimiento. Y por eso nadie puede reemplazarte y tu vida no puede repetirse. Así, la tarea de cada uno es tan única como específica es la oportunidad de implementarla. ¿Vemos dónde está la jugada? Es importante que le demos vueltas a eso, porque aquí habla de que hay algo que solamente yo o tú podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, nadie lo hará, porque está a medida de nosotros, ¿verdad? ¿Quién puede programar eso? Dios, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer esta programación exquisita, enfocada en cada uno de los dones y habilidades que Él nos ha dado. Por tanto, cada uno de nosotros tiene un propósito para el que fuimos creados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú no descubres el propósito que el Señor te tiene aquí en esta tierra, probablemente pases toda la vida haciendo cosas que no sirven para nada o perdiendo tiempo. Por tanto, en un sentido, vamos a ver qué dice aquí. Bueno, podemos estar como en el Edén, Adán y Eva. No, que tú eres el culpable, no, que eres yo. Que podemos estar dando la... No, es que es ella, es que yo, es que no me dejas. Cuidado, aquí dice que es responsabilidad de cada uno. Somos responsables de identificar para qué estamos aquí en la tierra. No es Él el que tiene que decírmelo. También soy yo el que tengo que trabajarlo, ¿verdad? Por tanto, identificar para qué estoy aquí en la tierra. Muy bien. Vamos a ver, entonces, que estas preguntas nos pueden ayudar. Y dice, ¿qué es lo que busco? ¿Verdad? Todos tenemos algo que nos hace palpitar, ¿verdad? Es eso, es ¿quién pone estas cosas? Hay cosas que, pues hay cosas como la música, ¿no? Hay gente con la música que se le nota que lo vive, ¿verdad? Hay gente que disfruta con las escuelas dominicales, hay gente que le va a estar sirviendo a la gente con ropa, en fin. ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué me creó Dios? Ahí tenemos que ver, ¿verdad? Piensa en tus dones específicos, piensa en las capacidades que tienes, piensa en tus recursos, en tu historia y en las oportunidades que te rodean. ¿Creo en mi potencial? Ahí esta pregunta es una de las que son como más difícil. ¿Será imposible que tú puedas hacer algo si tú no crees en tú mismo? ¿Verdad? Y en las oportunidades y en los valores que el Señor te ha dado. ¿Y cuándo voy a empezar? Pues evidentemente de forma inmediata, porque hemos tenido predicaciones en las que hemos visto que hay que ser diligente y no perezoso. El diligente es el que ahora mismo voy y lo hago, ¿verdad? El perezoso es, lo haré, bueno... Y si se puede, pues no se hace, ¿verdad? Escabulle siempre el bulto. Bueno, muy bien, vamos al 2. Por tanto, muy bien, ¿qué es lo que busco? ¿Verdad? Piensa en dones.
cuál es mi potencial, lo tenemos ahí para que podamos recordarlo e ir a él. Muy bien. Vamos a ver el segundo punto que dice: conoce tus fortalezas y debilidades. No sé si sois cineastas, os gusta el cine. Bueno, pues a mí bastante, y al pastor le encantaba, y siempre pues hemos visto cine, ¿verdad? Conocéis esta película que ha arrasado en todos los, ¿verdad? Y se ha llevado pues Juan Antonio Bayona, ganador del premio Goya en esta película, La Sociedad de la Nieve, ¿verdad? Es una película dura. ¿Qué dice este hombre? Él comenta que este hombre Bayona dice que no le importa, estás trabajando en todo, le encanta. Es decir, evidentemente tendrá que trabajar en áreas que a lo mejor no domina tanto, pero él dice que al final lo disfruta. La idea es que la gente que le gusta hacer algo lo haga, es decir, tenemos que trabajar en aquello que nos gusta, en aquello que hacemos bien. Este es el punto. Y la cuestión es esta, que si conoces y sabes lo que se te da bien, entonces puedes dirigir tu tiempo y tu atención, tu energía, en la dirección necesaria, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con las partes que no nos da bien? Lo diremos un poquito más tarde. Pero ¿qué es lo que trae eso? Alegría. Ese punto es muy importante. Cuando estás haciendo algo para el Señor, sabes por qué lo haces, ¿verdad? Se te da bien lo que haces. No tienes que esperar que nadie te aplauda, ni que nadie te reconozca, ni que nadie te ponga aquí en el micro. Esto te genera alegría. Es muy importante este punto. Tercer punto en esta mañana: prioriza tus responsabilidades. ¿Qué decimos de esto? Cuando conoces el porqué de tu vida, te será mucho más fácil ver cuál es el qué y el cuándo. Nuestro personaje en esta mañana es Pedro. En un sentido, Pedro, el apóstol Pedro, era una persona que era un pobre pescador, que en un sentido el Señor lo llamó cuando estaba en Galilea. Allí hubiera pasado toda la vida pescando, es decir, en la pesca, en el anonimato total, ¿verdad? Nadie hubiera podido pensar que él iba a ser un apóstol y en el cual iba a liderar un movimiento mundial. ¿Por qué? Porque siempre nos fijamos en lo que no tenemos. Él no tenía educación, ¿verdad? No tenía educación y, por tanto, no se esperaba mucho de él. ¿Pero qué pasó? Ahí está la clave de lo que estamos hablando en esta mañana. Pero cuando Pedro conoció a Jesús, todo cambió. Cambió sus prioridades y entonces él aprendió, que es la otra palabra que nos tenemos que quedar en esta mañana: aprender, ¿verdad? Aprender en la vida que lo primero tiene que ser lo primero, lo importante tiene que ser lo importante, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que la Biblia nos cuenta cómo Pedro, en un sentido, era alguien que era un metepatas, era realmente un metepatas. Yo creo que el Señor Jesús es al hombre que tuvo que rectificar públicamente más veces. Pero Pedro, yo veo a Jesús que todo el rato diría: pero hombre Pedro, pero otra vez, ya te has pasado con lo que has dicho, ya te has pasado. Es decir, un metepatas. Su conducta inconstante. El apóstol Pablo también tuvo que ponerle a raya, ¿verdad? Decisiones irracionales. ¿Pero qué? Pero Pedro, cuanto más tiempo pasaba con Jesús, más aprendía la diferencia de llevar una actividad a conseguir algo que tenga sentido en la vida, ¿verdad? Por tanto, Pedro aprendió a usar el filtro que cuela tantas cosas que exigen tiempo y a discernir no solo lo que hay que hacer primero, sino lo que no hay que hacer en absoluto. Ya lo hemos repetido esto es importante, ¿verdad? Esto podríamos decir que muchos de nosotros no estamos tan centrados en saber qué tenemos que hacer, en qué tenemos que dedicarnos. Es importante, tendremos que pensarlo. Vamos a ir al siguiente punto. Por tanto, esto significa conocer tus prioridades y trabajar continuamente en ellas. ¿Sí? ¿Vamos adelante? ¿Sí? Vale. Cuarto punto. Agudiza tu enfoque para ser efectivo, ¿verdad? Y aprende a decir que no. ¿Podéis imaginaros a una persona que tiene una cámara de fotos
en la cual no enfoca el objetivo, no irá bien, hará fotos terribles, ¿verdad? Podemos imaginarnos a un cazador que tenga propósito de llevarse un venado a la mesa, que sube a la montaña y dispara sin enfocar algún animal. No tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿no hacemos eso algunas veces nosotros? Estamos desenfocados y entonces no podemos esperar que la cosa resulte. Y como dice aquí, desenfocados. ¿Estamos desenfocados? Yo, si me quito todas las gafas, también estoy desenfocada. Algunas personas necesitamos las gafas vital para estar enfocados y para realizar un trabajo. ¿Lo tenemos? Sí. Vale. Cuanto más enfocado esté tu objetivo, más posibilidades tendrás de dar en el blanco. Lógico, elemental, amigo Watson. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Enfocar. Muy bien. En la canción me he dado cuenta que en esta canción de este chico, Apartado todo, también dice enfocarnos, ¿verdad? Muy bien, hay que vivir enfocado. Bien, bien. Por tanto, se nos dice, centra el 70 en fortalecer aquello que haces bien, en lugar de fortalecer lo que haces mal o enfocarte en lo que haces mal. Centra el 25% en lo nuevo. Si quieres ser cada vez mejor, tendrás que cambiar y mejorar. Este punto es importante. ¿Nos consideramos personas que tenemos que mejorar o somos de aquellos que decimos, yo a mis 68 años ya no puedo aprender nada? En el día que digas esto, ya has muerto. La vida es una capacidad de aprendizaje. Cada uno se le pedirá conforme a su edad y sus capacidades. No se nos va a permitir conforme otra persona, ¿verdad? Pero tenemos que ajustarnos y enfocarnos en lo que somos. Por tanto, 25. Y queda una parte, y este 5%, en el cual tú sabes que no se te da bien, minimízalo o delégalo, que para algo somos un equipo, ¿verdad? Por tanto, ¿cómo puedo aprovechar mejor el tiempo y las energías? Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. Por tanto, aquí tenemos el resumen, ¿verdad? 70, 25, lo tendremos en el WhatsApp. Muy bien, adelante. Comprométete con logros a largo plazo. ¿Qué vamos a decir aquí? Es decir, solemos mirar la vida pensando solo a corto plazo. En algunos países solamente pueden levantarse para pensar en qué van a comer. Es duro esto, ¿eh? Esta gente no puede programar. Tienen una necesidad básica que tienen que suplir. Pero nosotros no estamos en este mundo. Nosotros sí que podemos programar, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, aquí tenemos a este chico. ¿Qué pensamos que quiere decir este chico? Una mentalidad de o todo o nada. ¿Tenemos esta mentalidad? Si tenemos esta mentalidad, no nos va a ayudar. O podemos tener esta mentalidad, que es la de la cultura, una mente de lotería. O ganamos en grande o no hacemos ningún esfuerzo. ¿Sí? Todo eso es lo que está en nuestra cultura. Si nos alimentamos de las redes, tendremos eso. Si nos alimentamos de la palabra, tendremos esta pregunta. ¿Estás dispuesto a dedicarte por largo tiempo al proceso de alcanzar tu objetivo en lugar de buscar la recompensa inmediata? ¿Quiénes son los que buscan la recompensa inmediata? Los niños, ¿cierto? Un bebé necesita algo inmediato.
Por eso el apóstol Pablo les tiene que dar caña a los creyentes y les decir, oye, es que vosotros solamente buscáis la cosa, la leche, lo inmediato. No, tendremos que madurar. ¿Pero cómo vamos a madurar? ¿Con ¡cling! ¿La magia? No, un proceso, ¿verdad? Por tanto, un proceso intencional. Muy bien. Vamos a ir, por tanto, a algunas preguntas que tenemos en esta mañana y son, ¿eres intencional? ¿Tienes un plan y un propósito para cada cosa que planificas? En un sentido, ¿eres de los que te dejas llevar por la corriente de la vida? ¿Eres de los que te alimentas de las redes y por tanto las redes te inculcan pánico? Algo que pensar y orar. ¿Sabes hacia dónde te diriges y por qué estás haciendo lo que haces? Estas preguntas no las podemos contestar de una forma rápida, ¿verdad? Estas preguntas necesitamos ponerlas delante del Señor y contestarlas y pedir que el Espíritu Santo nos ayude a ser personas que sabemos, que es muy importante, sabemos hacia dónde vamos. No nos dirige la corriente, la cultura, etcétera, etcétera, en el internet, el TikTok, etcétera, etcétera, sino que sabemos hacia dónde vamos y sabemos por qué lo estamos haciendo. Algo para hacer. Explora tus fortalezas y debilidades, especialízate en lo que eres bueno y planifica tu calendario con propósito. Podríamos decir de lo primero, ¿verdad? Si no te conoces, explora tus fortalezas. Si no te conoces, no te has autoexaminado, no podrás enfocarte, ¿cierto? Por tanto, ¿cómo podremos conocernos? Esta es la pregunta que os voy a hacer a muchos de vosotros. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Si tú no las sabes, pregunta, indaga a familia, a personas que te aman, que tienen un interés para que te digan, mira, yo te veo que eso lo haces muy bien. Cuando a alguien le dices, yo te veo que eso lo haces muy bien, ¿qué hay que hacer? Hacerlo, ¿verdad? Porque a lo mejor es un don, una habilidad que el Señor te da. Dice, especialízate en lo que eres bueno. Cuando tengamos una buena comprensión de en qué soy bueno, pues entonces podrás enfocarte en invertir el tiempo, ¿verdad? Y hacer una agenda que podrás decir, eso no lo voy a hacer porque sé que no soy bueno. Ya lo eliminas, ¿verdad? Muy bien. Y el tercer punto, planifica tu calendario con propósito. Muchos de nosotros, la verdad es que hemos estado con la vida planificando a lo mejor día a día, planificamos, mucha gente, por ejemplo, planifica las vacaciones. Ahora algunos planifican la intervención, ¿verdad? A veces la vida nos planifica también, pero estamos ahí, estamos firmes sabiendo en quién estamos, ¿verdad? Esto es lo que, como ha dicho Gerard, nos hablamos a nosotros mismos y decimos, si Dios ha sido bueno conmigo anteriormente, ¿cómo me va a dejar? Él me va a sostener cualquiera que sea la situación. Por tanto, hacemos una conclusión. Solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera y hemos sido creados para ella. Todos sabemos qué relación es. Sin esta relación estamos sin rumbo y a la deriva. Siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y dirección. Eso es lo que le pasaba a este hombre, al Freddie Mercury. Eso es lo que le pasa a la Madonna. Eso es lo que le pasa a cantidad de gente que logra grandes cosas, pero están vacíos por dentro, ¿verdad? Por tanto, la relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana y en ella encontramos aquello para lo que vivimos. Voy a terminar contándoos una historia. Había pues mucha gente, como muchos de vosotros, que había tenido que dejar su país, ¿verdad? Y estaba en unas situaciones terribles, no tenía la familia, no tenía lo que deseaba, y un anciano le contó una historia. Dijo, mira, yo un día hice matemáticas. ¿Sois buenos en matemáticas? Bueno, hice matemáticas y vi que el promedio de vida que quizá en ese país tenemos es un 70, 80 años, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, si por ejemplo vivo 75 días, multiplicado por 52 sábados,
que tengo, eso me dará 3.900, que es la cantidad de sábados promedios que voy a tener en mi vida. El caso es que solemos pensar en estas cosas cuando nos pasa algo o cuando somos mayores. Así que este hombre, que tenía 55 años, ya había gastado 2.800 sábados. Y eso contando de que viviera hasta los 75. ¿Qué hizo? Compró 1.000 canicas, las puso en un frasco y las puso dentro. ¿Y qué hacía? Pues cada sábado iba quitando una canica, ¿verdad? Porque en un sentido, al ver cómo disminuye la cantidad de canicas, me ayuda a enfocarme en las cosas que son más importantes en mi vida y en las prioridades, ¿verdad? Por tanto, no hay nada mejor que ver que tu tiempo aquí en la tierra, ¿verdad?, se está acabando para que te puedas enfocar. El Señor le dice, bueno, espera que te digo otra cosa, porque enseguida voy a hacer algo que para mí es muy importante. ¿Qué era? Salir con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, a disfrutar ese tiempo en familia. Eso es una prioridad que tenemos que tener en nuestra vida. Dice, mira, esta mañana saqué mi última canica del frasco. Pienso que si el próximo sábado sigo estando vivo, es que hay alguien, Dios, que me está dando un tiempo adicional, ¿verdad? La verdad es que no podemos escoger si vamos a recibir un poco más de tiempo, pero lo que sí que podemos decidir es lo que vamos a hacer con el tiempo que tenemos, ¿verdad? Si tú eres intencional con lo que tienes, con el tiempo que tienes, con la familia que tienes, con la situación que tienes, tú vas a poder sacar el mayor provecho del tiempo, de los talentos que el Dios te da. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a valorar la vida, ¿verdad? Porque esto es valorar la vida, valorar lo que tenemos, disfrutar de lo que tenemos. El mañana solamente lo tiene Dios, pero somos gente que vivimos por fe. Que el Señor nos ayude.